Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta Torre de los Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense, amigos del país. Hoy contamos con la presencia de don Alejandro Macarrón Larrumbe, natural de Avilés, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, es Executive MBA, Madrid Business School y University of Houston, tiene una amplia experiencia profesional, la cual ha desarrollado internacionalmente en diversos países. Ha realizado investigaciones y actividades de difusión sobre diferentes de tipo económico y sociológico, entre lo que destacan estudios sobre la baja natalidad y el envejecimiento de la población. Ha puesto en marcha la Fundación Renacimiento Demográfico y es autor de los libros El suicidio demográfico de España y El suicidio demográfico de Occidente y Medio Mundo. Hoy tenemos la gran suerte de contar con su presencia y va a dar una conferencia sobre la autodestrucción demográfica de España y Europa. Y con todos ustedes, pues don Alejandro Macarrón. Pues muchas gracias por invitarme a estar en sitio tan distinguido y tan bonito, en el cual creo que estuve la última vez con el fallecido Juan Velarde, que también era miembro de esta casa y a quien creo que todos tenemos un recuerdo imborrable, ¿no? Que por cierto me ayudó mucho en este tema, en artículos, y me prologó un libro. Bueno, yo hace algunos años me entrevistaron de la agencia Associated Press, se supone la más importante del mundo, y me hicieron una larga entrevista sobre este tema. Yo estaba todo contento y luego cuando se publicó en internet solo salió una frase de lo que yo había dicho. Y la frase era algo así como que la demografía es como la salud, ¿no? Que solamente te acuerdas de ella cuando va mal. Y por eso estamos aquí, porque por desgracia voy a hablar de algo que va mal. Demografía, bueno, quitando guerras o pestes o cosas así, bueno, pues en general había unos crecimientos positivos de población y eso pues no era una preocupación a efectos de desarrollo económico y de estabilidad social y demás, ¿no? Por desgracia, ahora mismo pues los números que están debajo de la demografía, ¿no? Que son sobre todo pues nacimientos y muertes, y luego la parte exterior, los flujos migratorios, pues tienen unas, sobre todo la parte de nacimientos, un aspecto muy preocupante. Y luego la parte de inmigración también veremos bastantes cosas porque expondré mi tesis de que en España se está gestionando rematadamente mal, ¿no? Posiblemente el país de Europa donde peor se está gestionando. Y en especial en lo que da nombre a esta casa, que es en la parte económica, ¿no? Yo, aunque soy efectivamente ingeniero de telecomunicación y me dedico a otras cosas profesionalmente, o me dedicaba, porque ahora me dedico en parte a esto, hago ciertos estudios y tal sobre esto. Empecé por esta gráfica, bueno, ya la he recargado de cosas, pero era la línea de nacimientos en España desde 1858, que es cuando empieza a haber datos consistentes y continuados. La mitad de la gráfica es 1939, ¿no? Es la caída de la Guerra Civil. Entonces yo esta gráfica la empecé a coger hace como 10 años o 12, y me quedé, yo sabía que habían caído los nacimientos desde 1977, pero lo que no imaginaba es que la caída había sido tan abrupta, y sobre todo en comparación, pues lógicamente, con todo el periodo anterior. El periodo anterior, en realidad, la natalidad iba cayendo lentamente porque cada vez había más población, pero si los nacimientos estaban constantes, pues en proporción a la población eran menores. Lo que pasa es que no tenía ningún efecto negativo eso, porque caía mucho más la mortalidad infantil y juvenil. Antaño era una masacre, ¿no? Antes se morían muchísimos niños y jóvenes. La mitad de los niños que nacían en España hacia 1880 no llegaban a cumplir 12 años, para que nos hagamos una idea de lo que era la mortalidad infantil de aquellas épocas. Y por tanto, aunque cayese lentamente la tasa de natalidad, los nacimientos por 1000 habitantes o el número de hijos por mujer, que es la otra forma de medirlo más mejor, incluso más ajustada, pues no tenía ningún efecto negativo. Al contrario, teníamos unos crecimientos de población naturales muy fuertes a mediados de los 70 y en los 60, y una sociedad que no envejecía porque, aunque aumentaba la esperanza de vida, como había muchos jóvenes, el envejecimiento de una sociedad se mide por la proporción de gente muy mayor, por la edad promedio de la población, porcentaje de mayores 65, 80 años. Hoy día una persona de 65 no es vieja, a diferencia de hace 100, 200 años, que generalmente sí era ya algo parecido a viejo, ¿no? Ahora no es así. Incluso con 80 se puede estar mejor que antes con 60, pero bueno, todos los años pesan, ¿no?
y el envejecimiento que se va produciendo precisamente por esa falta de nacimientos, ¿no? Entonces aquí vemos en la gráfica, en la parte de la derecha hay un cambio de color. Los nacimientos totales están en azul porque quise separar lo que eran los nacimientos debidos a madres españolas de los totales, porque claro, la inmigración tiene efectos positivos y negativos. En migración hablaremos mucho de ella, pero la inmigración es estupenda si se gestiona bien y puede ser exactamente catastrófica si se gestiona mal, y entre medias hay posibilidades, ¿no? Pero en concreto los nacimientos, pues parecía como que había habido un repunte a partir del año 2000 más o menos, que se debía sobre todo a la inmigración. Pero claro, mucha gente, cuando ya se empezaba a dar la voz de alerta, en concreto, por ejemplo, el profesor Barea, el fallecido profesor Barea, que supongo que también estaría por esta casa, pues ya hablaba a finales de los 90 que había un serio problema de natalidad, que de repente empiezan a aumentar los nacimientos y mucha gente empieza a decir, no hay problema, ¿no? Eso duró más o menos hasta el año 2008. A partir del 2009 hay una nueva caída, que se produce una mezcla de la crisis económica muy fuerte que vino y por el hecho de que la demografía tiene algo de cíclico. Si hay muchos nacimientos o pocos en una temporada, al cabo de 30 años hay mucha o poca gente que puede tener hijos. Entonces se ve a veces en las pirámides de población cierta repetición. Hay algunos que han tenido guerras. La primera que vi fue la pirámide de Rusia. Era como un abeto, ¿no? Porque ha tenido guerras y tal. Entonces, claro, tiene de repente vaciamientos y, claro, 30 años después hay poca gente, 25 años después, que puede tener niños, ¿no? En fin, esa es la situación más o menos en una diapositiva. Se pueden extraer muchas conclusiones de esto. Por ejemplo, que nacen ahora mucho menos niños que en lo peor de los últimos 200 años en España, que fue la Guerra Civil, y sobre todo el peor año, que es el año 39, a efectos de nacimientos, porque los niños nacidos en el 39 prácticamente todos han sido concebidos en el último año de guerra, que fue realmente terrible. Mi padre lo pasó en Madrid, no tengo víctimas de guerra, pero vamos, pasaron hambre toda la del mundo y privaciones todas las del mundo, ¿no? Y sin embargo nacían muchos más niños con 20 millones menos de habitantes, y eso da muchas pistas sobre, luego hablaremos de causas, de soluciones, pero cuando la gente dice que es que ahora las cosas están muy complicadas, digo, creo que están un poquito más complicadas en la guerra. En Holanda, hace poco ha habido datos, publiqué, de nacimientos, eran mucho menos que eran como la mitad en relación a la población que durante la ocupación nazi, que fue, sobre todo al final, especialmente dura, ¿no? El balance, desde 1976, cuando el problema en España empieza, sobre todo a partir del año 77, empiezan a caer los nacimientos, que caigan 1 o 2 años no pasa nada, el problema es el acumulado. Pues ahora mismo tenemos ahí, en amarillo se ve cuánto han variado los nacimientos a nivel nacional y por comunidades autónomas, no sé si se ve bien la gráfica, y en rojo los de madres nacidas en España. Como decía, ahora mismo un 28% de nacimientos son de madres nacidas en el extranjero. Algunas tienen ya doble nacionalidad española, otras no, pero son inmigrantes de origen. Entonces vemos sitios como mi Asturias natal, con más de un 75% de caída de nacimientos de españoles. País Vasco 75%, bueno, la parte que está en rojo son números dramáticos, ¿no? A nivel nacional son 50% menos nacimientos y 64% los de madres nacidas en España. Eso en el año 21, el 22 todavía no hay datos definitivos, pero será otra caída adicional. ¿Qué variable es la más importante a largo plazo, de las más, casi la única? Si tuviésemos que fijar en una, mejor no solo en una, pero a veces dice, ¿qué es la clave, ¿no? La clave en esto es la tasa de fecundidad, ¿no? El número de hijos por mujer, que antaño era muy elevado, en parte porque, como decíamos, se morían muchos niños, ¿no? Todas las especies y grupos ajustan a la larga su fecundidad también a la mortalidad, ¿no? Por eso los peces, salmones, echan muchísimas huevas, ¿no? Porque tienen una mortalidad tremenda. En cambio, los osos que se los comen tienen pocas crías, ¿no? Porque tienen la expectativa de supervivencia es muy alta. Y si no hubiese el oso que a veces quiere matar a las crías para ver si puede copular con la osa porque entra en celo, todavía tendrían más supervivencia, porque realmente no tienen predadores, ¿no? Entonces, como se puede ver que había una caída ya lenta desde el año 1900, y de hecho esta gráfica empieza en 1900, la tengo que ampliar porque se han recalculado datos anteriores, incluso antes ya empezaba a caer, ¿no? Generalmente empieza a caer en Europa la tasa de hijos por mujer en la segunda mitad del siglo XIX. Incluso hay sitios donde empezó a caer antes, como Estados Unidos. Pero, como decía, como también caía la mortalidad infantil y juvenil, pues se compensaba y no pasaba nada. Ahí tenemos el valle de la Guerra Civil. Luego viene lo que se llama baby boom, que en España no es particularmente boom, es un poco cierta recuperación de lo anterior, es una natalidad positiva, efectos de crecimiento, pero no es un cambio brutal.
Y por cierto, una de esas cosas curiosas, ¿no? Cuando te pones a comprobar datos, el baby boom en general de Estados Unidos, de otros países ricos y tal, no empezó en la posguerra, empezó antes de la guerra. Y la natalidad en Francia empezó a repuntar con Francia ocupada por los nazis, y cosas así que no te esperas, ¿no? Quiero decir, porque luego el por qué ya no lo sé, pero que hay datos por ahí, cuando ves las cosas, te encuentras sorpresas, ¿no? A efectos de explicaciones simplistas, ¿no? Es que se acaba una guerra y viene la alegría, que también, ¿no? Se agudiza, ¿no? Y aquí vemos en España, he puesto en rojo, pues a partir del punto en el cual estamos por debajo de lo que se llama el nivel de reemplazo. El nivel de reemplazo de fecundidad ahora mismo está en torno a 2,1 hijos por mujer. Nivel de reemplazo lo que significa es que haya dentro de 30 años aproximadamente el mismo número de mujeres que pueden tener hijos que ahora. Mujeres y hombres. La fertilidad masculina dura más, también decae con la edad, y tampoco es ideal que el padre sea muy mayor, y muchas veces es el padre el que aporta la esterilidad, o el hombre, a la pareja, pero la femenina es más exacta, tiene unas bandas más marcadas, y entonces más o menos de 15 a 45 años se habla, pues es con la edad que se pueden tener hijos. Y entonces, si hay 2,1 hijos por mujer, aproximadamente dentro de 30 años habrá el mismo número de mujeres que ahora, y jóvenes, ¿no? Si hay, como pasa en Asturias, menos de uno, pues habrá menos de la mitad, que es lo que está pasando, ¿no? En España estamos pues en torno a 1,3 de media, 1,2 hijos por mujer. Entonces, eso lo que significa es que primero empieza a haber menos jóvenes, niños y jóvenes, luego habiendo menos personas de mediana edad, luego habiendo, pues, eso es como una ola de vaciamiento en las edades, ¿no? Esto, a su vez, en cuanto a la población total, se puede compensar o no con inmigración, con el aviso de que cuando un país queda muy estancado, en parte por envejecimiento. España ha sido siempre un país de inmigrantes durante mucho tiempo, en parte por América, nuestra América, luego porque éramos más pobres que el resto de Europa, y solamente llevamos 30 años siendo un país de inmigración, pero esto no está garantizado en absoluto que sigamos siéndolo, porque hay mucha gente que dice, no, no pasa nada, que vendrán inmigrantes. Bueno, un país que esté muy estancado por envejecido no trae inmigrantes, ¿no? El saldo entre nacimientos y muertes, lo que se llama saldo vegetativo o crecimiento natural de población, pues de nuevo he puesto ahí en azul el total de España, está en miles, ¿no? En miles de personas de saldo, y en rojo el de los españoles nativos, ¿no? La diferencia entre hijos de madres nacidas en España y fallecimientos de personas nacidas en España, ¿no? Bueno, el año 2020 es especialmente, claro, se acelera la cosa, el saldo negativo por la pandemia, y el 21 sigue pandemia, aunque un poco menos fuerte, pero la tendencia ya se veía claramente que era a la baja, a ser cada vez más negativo. Pero vamos, hay países, iba a dar también datos europeos que llevan más años que nosotros en esto, porque en España fue una anomalía, en Europa en términos políticos y también en determinadas cosas sociológicas hasta la transición, y eso retrasó la llegada de la baja natalidad, pero luego convergimos muy rápido con Europa, y por eso cayó también más rápido que en otros países, ¿no? Aquí suelo hacer el símil económico, que si España fuera una empresa y los nacimientos fueran los ingresos y las muertes fueran los gastos, pues estaríamos claramente en pérdidas, y una empresa puede tener pérdidas de vez en cuando y no pasa nada. El problema es si las tiene continuas y crecientes, ¿no? Porque acaba consumiendo sus recursos, ¿no? El saldo, yo cuando empecé a estudiar este tema, yo no soy que hace un chico como yo, que no es sociólogo titulado ni demógrafo hablando de un tema como este. Yo aquí me metí por casualidad, como les decía, vi la gráfica de nacimientos, empecé a estudiarlo, y sobre todo yo me dedico a hacer asesoría a empresas y a analizar riesgos y oportunidades, sobre todo las no evidentes, ¿no? Porque las evidentes las ve cualquiera, y luego pues calibrarlas, y ver si es un riesgo, cómo se puede conjurar o evitar, y si es una oportunidad, cómo se puede capturar, ¿no? Bueno, pues uno de los datos que, claro, entonces tengo pues cierta tendencia a intentar ver datos que tengan un significado fuerte, ¿no? Entonces yo vi que había, hace 12 años, hacia el año 2010, había 3 provincias en España con el doble de muertes que de nacimientos, ¿no? Bueno, ahora son decenas. Y esas que estaban en 2-1, que eran Lugo, Orense y Zamora, estarán en 3 o 4-1, ¿no? En amarillo el saldo total, y en rojo aquí se puede ver el saldo de los españoles nativos, ¿no? En Zamora, el año 2020, que es verdad que la pandemia ha metido algunos decimales a esto, son 4,7 muertes por nacimiento, ¿no? Claro, cuando estás en un balance así, pero de verdad, políticos de Zamora, sociedad civil de Zamora, hay algo más importante que esto, que es que ustedes están desapareciendo
Yo soy asturiano de nacimiento, pues ahí un poco menos mal, pero lo mismo, estamos en unas proporciones bíblicas, ¿no?, de desastre. Pero lo que pasa es que esto tiene un efecto muy lento, ¿no? Una cosa buena y mala que tiene la demografía es que opera muy lentamente, no se nota en el día a día, ¿no? Decía Alfred Sauvy, que es el sociólogo francés que acuñó el término tercer mundo, que las crisis económicas operan como la dinamita, de repente hay una explosión, y una vez que ha pasado la explosión, pues se puede empezar a recuperar la cosa y reconstruir, y al cabo de no mucho tiempo se ha reconstruido, ¿no? La demografía opera como la mala, como las termitas, que van socavando el edificio, un edificio lo van socavando, lo van comiendo. No es una crisis, la gente a veces, esto no es crisis, esto es un crisis, supone que es algo más o menos puntual, que llega más o menos de repente y que es más o menos resoluble, eso es una crisis, ¿no? Algo que está continuo no es una crisis, es otra cosa. Estas son las provincias que tienen un saldo peor, pero vamos, incluso las que tienen un saldo mejor, pues están todas en negativo. O sea, saldos más de uno, más muertes que nacimientos, pues es un saldo negativo, ¿no? Y sobre todo el de españoles, ¿no? En Europa, ¿cómo estamos? Pues más o menos lo mismo, mutatis mutandis, con ciertas diferencias. Entonces el saldo entre nacimientos y muertes, en azul el total y en la Unión Europea, y en amarillo el de los europeos, digamos, hijos de gente de la propia Unión Europea, ¿no? y nació en la Unión Europea, ¿no? Que ya tienen unos componentes importantes, sobre todo en países como Francia, a su vez de inmigrantes de segunda y tercera generación. Esos aquí ya no cuentan, aquí estos efectos cuentan ya puramente como franceses de pura cepa, ¿no? Y se ve el saldo, es la misma tendencia, ¿no? Sin embargo, en la conferencia sobre el futuro de Europa, hace un año pasado, creo que fue una conferencia sobre el futuro de Europa, Europa tiene que reinventarse, doña Ursula von der Leyen, vamos a hacer que participen los ciudadanos, ¿no? Estas cosas que les encantan a los políticos, participen, luego lo filtran como le da la gana, ¿no? Vamos a sacar los 8 grandes temas para Europa, ¿no? Pues los habituales, ¿no? ¿Qué temas salen, ¿no? Pues salen cambio climático y medio ambiente, salud de Europa, pues tiene la mayor esperanza de vida del mundo, junto con Japón. Siempre hay que hablar de salud, pero no es el problema peor, ¿no? La sanidad. Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad, pues sigue siendo de las zonas más democráticas y mejores del mundo. Transformación digital, migración, pero no sale natalidad, no sale. O sea, el problema gordo de Europa, de fondo, como el de España, es que se está vaciando por falta de savia joven, y vaciando en el sentido de que acaba perdiendo población nativa, pero el problema más gordo a corto plazo no es ese, sino el envejecimiento de las sociedades. Las sociedades, este gráfico está la mediana de edad, la que divide en dos mitades iguales a las sociedades, en 1980 en verde, en amarillo más o menos ahora, 2019, y lo otro es una proyección de la Eurostat, de la Oficina Estadística Europea, en el escenario en que no viniese población, no viniesen nuevas migraciones. Bueno, pero ya lo que ya ha pasado, ha habido un crecimiento enorme de la mediana edad, de la población cada vez más mayor, y esto, el incremento de la longevidad, hay mucha gente que dice que el envejecimiento de la sociedad es un triunfo de la humanidad. No, lo que es un triunfo es el incremento de la longevidad, de la esperanza de vida. Pero si la sociedad queda tremendamente envejecida por falta de niños y jóvenes, ¿y por qué la causa principal del envejecimiento es la falta de niños y jóvenes? Bueno, pues a mí me encanta hacer análisis contrafactuales, ¿no? ¿Qué habría pasado si? Bien, si se hubiese mantenido en España la tasa de fecundidad que había al morir Franco, que era 2,77 hijos por mujer, que era positiva para efectos de crecimiento de población, pero en absoluto explosiva, pues la edad media de la población española, en vez de haber crecido 12 años, habría crecido pues la cuarta parte, la cuarta parte. Por tanto, el 75% del incremento de edad media se debe a la caída de los nacimientos. Pero es que además el resto del incremento, como también ha mejorado, ha aumentado los años de vida con buena salud, como la gente ahora envejece más lentamente que hace 40 y tantos años, habría sido inocuo ese incremento de edad promedio. O sea, todo el envejecimiento en los últimos 50 años de la sociedad española, que llega a niveles, sobre todo en zonas de Castilla, zonas rurales, muy elevados, ¿no? Y jóvenes, se ha debido a la falta de nacimientos. Esto es lo que comentaba de cómo opera el tema este de los hijos por mujer y demás, la fecundidad.
Hace falta, por cierto, 2,1 hijos por mujer, por una curiosidad, y es que nacen más hombres que mujeres. Luego los hombres somos más débiles y nos morimos más a cualquier edad. La tasa de muerte de los hombres, que ahora ha salido con la pandemia, que nos mataba más, bueno, nos mata más eso y todo. A cualquier edad los hombres tienen una tasa de mortalidad mayor que la de las mujeres. Lo que pasa es que ahora todas las tasas de mortalidad son tan bajas que incluso aunque sea el doble, al final en esperanza de vida no se nota tanto, pero sí que hay más esperanza de vida de la mujer. Bien. Pues lo que decía es que si tenemos 2,1 hijos por mujer, donde haya 100, pues dentro de 30 años habría como otra vez 100, ¿no? Entonces aquí he proyectado lo que implica más o menos en 3 zonas, ¿no? Uno es la Unión Europea, otra es España, en función de su fecundidad, y otra es Asturias. Asturias, porque era la región, ahora la ha pasado Canarias, con menos hijos por mujer, no solo de España, sino de toda Europa. Entonces Asturias, pues es que en 100 años pierde el 90% de su gente joven. O sea, esos ya ha perdido más o menos la mitad. O sea, ves los datos de Asturias ahora de gente de 15, 20 años comparados con los que había hace 50 años y sale algo así. De hecho, en la población de 20 a 40 años, 20 a 39 años, que es una franja de edad vital en una sociedad, porque es la gente que empieza a trabajar, es la edad en la que se tienen hijos, que empieza a trabajar y va progresando y va creciendo, etcétera. Pues de los nacidos en España sin contar inmigrantes, en los últimos 20 años Asturias ha perdido la mitad exactamente. A continuación sigue Vizcaya. En el País Vasco tuvo un fenómeno especial. El País Vasco tuvo el mayor cambio de fecundidad, de caída de la fecundidad en los años siguientes a la muerte de Franco, los 20 años siguientes sobre todo, y además tuvo el llamado exilio vasco. El País Vasco se fue aproximadamente un 10% de la gente que estaba en edad neto, ¿no? En la diferencia entre salidas y entradas, sobre todo la gente en edad de tener hijos, se fue gente en edad de tener hijos, gente con hijos, por eso está a la cabeza por las dos razones. Vizcaya, pues lo mismo, prácticamente 50%, Guipúzcoa 47%, Zamora 48%, o sea, en 20 años hemos perdido 4,5 millones o sea, hay 4,5 millones menos. O sea, dices, comparado lo que era la generación de entonces y la de la siguiente, y esto es algo, además, la demografía es algo muy predecible. O sea, esto hay cosas que no, eso de matritense, la economía y tal, eso es mucho más impredecible. La crisis, ¿cuándo viene la crisis? Pero esto, la demografía, de la gente que ya ha nacido en grandes números, es muy predecible, entre otras cosas porque, sobre todo la de los españoles, porque los españoles emigramos muy poco. Ahora mismo somos el país de Europa que menos emigra, posiblemente, de todos. O sea, aquí no estamos todo el día quejando de que todo está fatal, pero los jóvenes tienen unas tasas de paro juvenil que no se conocen, pero los datos de migración son muy pequeños. ¿Dónde vamos si todo sigue igual? Bueno, pues esto es una proyecciones de población, hay que hacerlas, se van a hacer en varios escenarios, el que uno cree que es el central, pero a mí sobre todo me gusta ver si no hubiese flujos migratorios, ¿qué pasaría? Oye, los que estamos aquí, ni viene gente ni se va, que bueno, pues vendrá gente y se irá, pero ya veremos. Entonces, ¿qué pasaría de aquí a 100 años, más o menos? Bueno, aquí he puesto hasta 2300, eso ya es un poco excesivo, ¿no? A 100 años, a 2100 está un poco lejos, pero ya lo otro. Pero más o menos perderíamos la mitad de la población, eso es lo que me sale a mí en mis proyecciones, lo que le sale a Eurostat, a la ONU, a todos los cuerpos, con la tasa de fecundidad que hay, perderíamos más o menos la mitad, y 2/3 aproximadamente de la población en edad laboral, ¿no? Poblaciones tienen 3 franjas de edad, grandes franjas de edad. La franja intermedia, que es la que produce todos los bienes y servicios que consume esa franja, y los segmentos de mayor edad y los jóvenes, y claro, el PIB lo produce la gente que trabaja, la riqueza la produce la gente que trabaja. A los niños y a los mayores les tiene que cuidar sobre todo gente en edad laboral, aunque bueno, hoy día tenemos que, y además como cada vez está bien con salud más años, hay que ver cómo alargamos la actividad de alguna otra forma, ¿no? Y lo que serían los españoles clásicos, ¿no? Porque a mí me gusta verlo para ilustrarlo mejor y entenderlo mejor, porque además la inmigración se integrará mejor o peor, ya veremos si seguirá viniendo o no. Esto es lo que ha pasado desde el 77 y lo que pasaría si no aumenta la tasa de fecundidad, si se mantiene constante, con la población total, que está a la izquierda, ¿no? La franja en azul es año 77, el año 20 es en rojo, en amarillo el año 60 y en morado el 2100.
La población total, la franja de personas mayores con 65 años y más, que ya se ve que ha crecido mucho y va a seguir creciendo. Luego llegará un momento en que también decrecería en número absoluto, aunque no en proporción a la población, ya que sería casi la mitad de la población. La gente de 20 a 64 años, la gente en edad laboral, que es más o menos la franja donde está casi todo el mundo en edad laboral ahora mismo, porque en 16 años se habla, pero casi nadie trabaja a esa edad, y mucha gente se sigue. La edad media de jubilación todavía no está en 65 años. Está intentando retrasar, pero se sigue jubilando algo la gente antes. Bueno, ha crecido, pero empezará a bajar. Ya estamos perdiendo población en esa edad. Y luego los jóvenes, los menores de 20 años, es el desplome, ¿no? Ya hemos perdido casi la mitad de los menores de 20 años y bueno, lo que se ve es una cosa. Estos son proyecciones. ¿Qué pasaría? No es una predicción. ¿Qué pasaría si nada cambia? Pero más o menos tiene esa pinta. En la Unión Europea, la proyección que hace Eurostat en el escenario central es lo que se ve que pone ahí total. Si ahora hay 100, esto es relativo a 100 de ahora en cada país. En la Unión Europea 27, Alemania, Francia, Italia y España. En azul es la proyección sin migraciones, o sea, lo que pasaría si no hubiese flujos migratorios, ¿no? Y vemos unas pérdidas de población muy fuertes, la que menos en Francia. Lo que pasa es que Francia tiene ya muchísima población magrebí, que además tiene más hijos posiblemente que los franceses clásicos. Del 15 al 35% de los niños actuales no descienden de europeos en países como Francia, Suecia o Bélgica. España no llega tanto, y aparte que aquí tenemos gran parte de la inmigración hispanoamericana, que una parte de la cual se integra muy bien. Otro, lo de las bandas latinas ya es otra cosa, pero bueno, ahí hay un poco de todo, pero en general se integra bien, ¿no? Y luego una pincelada del tema de la España vacía, que parece ser que es lo único que preocupa ahora mismo a la política española. Hay organismos que se llaman reto demográfico. Para mí el reto demográfico de verdad es la natalidad, más un reto de gestión del envejecimiento de la sociedad. El otro enorme reto demográfico es la buena gestión de la inmigración. La inmigración bien integrada vale, y en la cantidad que se necesita y con los perfiles que se necesita, fantástica. Y si se hace muy mal, pues lo contrario, ¿no? Entonces, aquí lo que he puesto es lo que es provincias, cómo en el tema del reto demográfico no se habla de natalidad en los organismos oficiales, cómo todo se achaca a que es que son provincias que se han quedado y zonas que se han quedado a trasmano del desarrollo, que si Madrid absorbe toda la riqueza y las costas, que si tal. Bueno, la realidad es que lo que hoy día llamamos España vacía a nivel provincial es prácticamente solo los sitios que han tenido una tasa de natalidad especialmente baja. Si tienes pocos nacimientos y encima se te va gente, pues claro, estás fatal. Pero, por ejemplo, Jaén, que es la provincia de España posiblemente con más emigración a otras provincias o al extranjero, ha tenido una tasa de natalidad muy superior a la media nacional y, de hecho, está menos envejecida hoy día que la media nacional. También acabará estando mal, pero es muy curioso. Entonces, yo lo que digo es que es un fraude hablar de España vacía y todas esas cosas si no se habla de natalidad como una de las políticas importantísimas. Aparte que todo lo que se está intentando hacer en España vacía, ahí hay dos vías. Una, intentar quitar población a otras zonas, y otra que también es muy divertida, entre comillas, dice, no, vamos a traer inmigrantes. Pero inmigrantes en España hay muchísimos en paro, ¿por qué no van ahí? Es decir, Castilla, no vamos a repoblar con inmigrantes. Pues si tienes inmigrantes en Valladolid, en tal, en Asturias. Fui a dar una charla hace poco, el conferenciante que vino ayer, que es asturiano, don Rafael Puyol, ¿no? Pues él era un poco más de la tesis de inmigración, fuimos juntos a Asturias. Claro, yo decía, si inmigrantes en España de punta pala, o sea, ¿por qué no van a Asturias? Porque si fuese la solución, porque el inmigrante de hecho es incluso más urbanita que el español, como es lógico. O sea, tú vas a otro país muy raro para ti, pues lo normal es que vayas donde haya actividad, no te vayas ahí en medio de un páramo, ¿no? Donde tienes, aunque hoy día con los subsidios podías ir, pero la realidad es que no van, ¿no? ¿Qué efectos tienen? No sé cómo vamos de hora. Justo en la mitad. Justo la mitad, ¿qué quiere decir? Que son ya 7:30. Sí, bueno, a lo mejor me enrollo un poquito más. Los efectos, esto, con toda honestidad, no ha pasado nunca. Nunca ha habido tan baja natalidad y a la vez tan alta esperanza de vida. Con lo cual, estamos en terra incógnita. Ahora cabe observar lo que está pasando en Japón, lo que está pasando en Asturias, lo que está pasando en los sitios y, lógicamente, pensar qué podría pasar. Y esto es lo que creo yo que podría pasar, ¿no? Primero, el efecto negativo fundamental es para mí humano-antropológico, de despoblación y envejecimiento social, y si seguimos así, de desaparición de una como sociedad, como civilización y cultura. Hay efectos económicos, lógicamente, si el principal capital de una sociedad humana es el humano,
y tienes menos capital, menos gente, y la que va quedando va estando muy envejecida, pues tienes un deterioro, y eso se manifiesta en muchas cosas, en el tema de las pensiones, porque hay una proporción creciente de jubilados respecto a las personas en activo, el consumo se resiente, el consumo y la inversión, porque no hay menos gente y gente que consume menos. La presión fiscal tiene que ser creciente para pagar las pensiones, pero eso es malo para la economía y, por supuesto, para el que lo paga. La fuerza laboral tampoco es ideal que esté envejecida para efectos de productividad, en innovación seguramente. Las propiedades cuyo valor depende de la demografía, como las casas, ¿no? Si no hay gente para comprarlas, pues lógicamente se devalúan, ¿no? Pero siendo los efectos económicos importantes, a mí me preocupan más los afectivos familiares, los sentimentales, ¿no? Que es la soledad. La soledad se está disparando. La soledad en España se ha multiplicado por 6 el porcentaje de personas que viven solas en los últimos 50 años. Y no solo en España, en todas partes. ¿Eso a qué se debe? Pues es una mezcla de ruptura familiar, la gente se casa menos, se separa mucho más y tiene menos hijos. Entonces juntas las dos cosas y te salen, pues eso, un problema de soledad creciente, tal punto de que ya se están creando ministerios para la soledad en países como Reino Unido o Japón, se han creado recientemente en los últimos años, siempre en plan paliativo, porque la causa fundamental de la soledad es la falta de niños y que ya la gente no forma parejas estables para toda la vida, antes llamados matrimonios mayoritarios, que era la forma muy mayoritaria de vivir. Más del 90% de la gente que muere ahora con 80 años o más en España y Europa muere o casada o viuda o divorciada, es decir, que se ha casado al menos una vez, ¿no? Con las tasas de nupcialidad que hay ahora, los jóvenes, la mayoría no se casarán nunca. La mitad de los niños que nacen en España ya nacen de madres no casadas. Es verdad que hay gente que hoy día está invirtiendo el orden de factores y se está casando después de tener los niños. Eso está recuperando cierta nupcialidad, ¿no? Pero bueno, a mí, desde luego, el tema afectivo familiar me parece incluso peor y, por cierto, esto no es solucionable con inmigración. O sea, la soledad no se puede solucionar con inmigración. Yo no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo cuando yo sea viejo y no tenga nadie que me dé algo de cariño. O si solo tengo un hijo, no voy a importar un hermano. Hay alguna adopción, pero hay muy pocas adopciones internacionales, ¿no? Temas políticos, pues vamos a una democracia convertida en una gerontocracia, pero no en el sentido clásico griego de gobierno de los ancianos sabios, sino de una masa de jubilados. Aquí entiendo tuyo que hay pues, unos cuantos jubilados, yo lo seré dentro de no mucho, es estupendo porque tenemos el poder, pero eso tiene un riesgo para la sociedad que es aplastarla a la economía. Tiene el riesgo de que los políticos saben dónde está el voto. De hecho, la crisis económica anterior en parte se alargó porque las pensiones tuvieron un tratamiento absolutamente privilegiado en una sociedad que estaba con unas tasas de paro astronómicas, unas tasas de quiebra de empresas astronómicas, un déficit público astronómico, pero era intocable. Las pensiones en España ganaron poder adquisitivo en la crisis anterior, lo cual dice, hombre, yo creo que tienen que tener un tratamiento mucho más favorable que el resto de los sectores económicos, pero si hay que apretarse el cinturón y los jóvenes lo apretan 10, pues a lo mejor se tiene que apretar uno, los jubilados, no se apretó el cinturón y eso, estábamos al borde de la quiebra, la prima de riesgo y tal, pero da igual, eso era intocable. Y luego, geopolíticamente, pues tendemos a la irrelevancia. España, Europa, Occidente, tendemos a la irrelevancia. Ahora veremos comparaciones de cómo está cayendo, ¿no? No hay moneda sin dos caras, también todo tiene algún efecto positivo, ¿no? Va a haber ahorro en gasto educativo, aunque hasta a menos que seas Pedro Sánchez y digas que no, que ahora podemos gastar más por niño, ¿no? Dice, usted va a tener que gastar una burrada en pensiones, pues tendrá que ahorrar, ya si tiene menos niños, pues ahí, ¿no? Subsidios por desempleo, si los políticos no se pasan de frenada con la inmigración, el desempleo desaparece, porque se jubila cada año más gente de la que ingresa en el mercado laboral por edad, ¿no? O sea, eso es el desempleo, ¿no? El que quiera comprar una casa o alquilar, pues serán más baratas, se van quedando vacías. Otra cosa es que te apetezca ser el único inquilino en un bloque o que haya 20 pisos, 17 vacíos, ¿no? De hecho, en algún sitio en Alemania han intentado que se concentre la gente para demoler bloques de viviendas y que se concentre, porque vivir en soledad pues no es lo más agradable, ¿no? Menos riesgo de conflictos políticos violentos, a haber menos gente joven. Yo en la crisis catalana del 17 predije que no llegaría la sangre al río, en parte por el envejecimiento extremo de la población, ¿no? Los viejos pues no hacen el bestia tanto como se hace. En el 36 en España, la mitad había por cada persona de 15 a 35 años había otra mayor de 35, ¿no? Ahora hay como 4, ¿no? Entonces, claro, las proporciones en los años de plomo del País Vasco, del terrorismo etarra, había muchísimos más jóvenes que ahora y en proporción a los mayores todavía más, ¿no? O sea, se han invertido completamente las tornas
Yo creo que eso pacifica la sociedad. Bueno, todo tiene sus dos caras. Lo que pasa es que yo creo que globalmente no compensa, ¿no? Porque al final, bueno, en los cementerios no hay problemas de ningún tipo, no hay paro, no hay déficit público, no hay crisis, no hay quiebras. Es decir, que una sociedad que tiende a morir, efectivamente, algunos problemas se los quita, pero no es eso, ¿no? No es eso que diría Ortega. En temas de soledad, pues estos son los datos de cómo ha cambiado el porcentaje, con cuánta gente vivían los españoles en el año 70 y 50 años después. Esto ha variado, esto es del 18, pero ha variado muy poco, si acaso en el sentido en el que ha ido evolucionando, o sea, se ha acentuado todavía más. En el año 1970 el 1,9% de los españoles vivían con 0 personas, sin nadie, solos, y en el 18 era el 11,1, es casi 6 veces. Y como se ve, pues en las partes de la izquierda del gráfico antes había muy poca gente, lo que está en azul, y en la derecha gente que vivía con 7 personas, con 6, los hogares eran mini sociedades muy pobladas, y ahora no es así. Esto tiene un efecto afectivo, claramente, es una tristeza, pero no solo eso, es que no solo eso, porque también requiere, curiosamente, reduce la renta disponible a las personas al bajar las economías de escala. Es decir, cuesta más criar por persona en un hogar un niño que criar 4 por niño, digo, a efectos de país. Ahora mismo hacen falta más hogares para la misma población que antes, porque como hay menos personas por hogar, ha bajado casi a la mitad el número de personas por hogar, pues para vivir exactamente X personas, pues ahora hace falta más hogares. Es decir, no hemos tenido que gastar más en crear, en construir y en alquilar o comprar esos hogares viviendo igual, ¿no? Eso es como si en España, cuando comparamos el PIB per cápita entre España y Suecia, pues hay que quitar un poco que ahí tienen que gastar más en calefacción, ¿no? Nosotros, a igualdad de PIB, si tuviésemos lo mismo, seríamos un poquito más ricos, ¿no? Porque no tenemos que gastar en calefacción lo que ellos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco al revés, ¿no? Tienes que vivir en más hogares. Y luego la soledad también crea no solo problemas afectivos, sino de salud física que requieren tratamientos que cuestan dinero. O sea, tiene también su coste económico, que es algo que se estudia muy poco. O sea, que hay una reducción también de la renta per cápita efectiva ligada al incremento de la soledad, ¿no? El tema del voto, pues esto es el porcentaje de personas con 65 años o más en España, en porcentaje del censo, ¿no? En el año 79 pues eran el 16%, en el año 93 eran el 19%, había crecido no mucho, pero esas elecciones pasó a la historia como que se decidieron cuando en el último segundo, el segundo debate entre Aznar y Felipe González, Felipe insinuó que Aznar bajaría las pensiones y se cree que eso dio un vuelco. A veces en la vida hay cosas que son como tales y otras con que parezca que son como tales da igual, que se quedan como así, y a partir de entonces en la política española entró pavor a cualquier cosa que tuviese que ver con el voto jubilado a efectos de lo que sea. Y por eso se creó el Pacto de Toledo, porque claro, hay gente que se da cuenta que si se hace demagogia con las pensiones, pues se aumentan todo lo que sea para conseguir los votos y se hunde la economía. O sea, las pensiones son imprescindibles y son de justicia, pero son un renglón de gasto enorme y, por tanto, tienen ese peligro, ¿no? Bueno, pues aquí veis las proyecciones de lo que la evolución previsible, ¿no? Cómo ha crecido, ya estaría en el 26% del censo y cómo sigue creciendo, ¿no? Este es el peso de Europa en el mundo aproximado desde 1500. La demografía histórica, lógicamente, no es exacta, no son estimaciones. Ahora incluso según qué países no se cuenta todo bien, ¿no? Pero bueno, más o menos ciertos consensos, pues hacia 1900 debimos ser la cuarta parte de la población mundial, Europa incluyendo Rusia, y desde entonces no hemos parado de perder peso, y sobre todo en los últimos, desde el año 50 por ahí. Ahora ya somos menos del 10% de la población mundial, o sea, tendemos a la irrelevancia demográfica en un mundo en el cual todos los países se están desarrollando, ¿no? Porque cuando eras pocos, pero tenías la mejor tecnología y mejor todo, pues un puñado de personas podían conquistar México, ¿no? O podían hacer algo, digamos, de cualquier tipo con influencia, ¿no? Pero ahora, pues en todos los países la productividad, o sea, la economía es el producto entre cuánta gente trabaja y la productividad por persona, ¿no? Entonces, la productividad por persona está creciendo en todos los países emergentes porque se están aproximando a la nuestra, ¿no? La de los países desarrollados, y por tanto la cantidad de personas vuelve a ser decisiva, como fue casi siempre a lo largo de la historia, o fue muy importante, ¿no? En ese sentido, China tiene 4 veces la población de Estados Unidos, en edad laboral incluso un poco más. Entonces, a nada que se aproxime
su productividad por persona trabajando a la de Estados Unidos, pues tendría 3 o 4 veces el PIB de Estados Unidos. Si tiene un poco más de PIB no hay problema, Estados Unidos sigue teniendo muchas ventajas comparativas, pero con 3 o 4 veces no hay absolutamente ninguna duda de cuál es la primera potencia económica y X tiempo después militar, ¿no? Y claro, China no es una democracia. En China al presidente lo eligen 900 o 1.000 personas, casi todos hombres, por cierto, y de esos el 99% votan lo mismo y no hay contrapoderes, porque una de las gracias mejores de la democracia no es solo el voto, incluso no es necesariamente la mejor, sino los contrapoderes, ¿no? La limitación al poder tiránico por los contrapoderes, que fue de hecho la obsesión de los padres fundadores de Estados Unidos. Y el caso es que vamos a un mundo claramente donde China, si no hace tonterías, aunque parece que la está haciendo, sería el país hegemónico. Luego la India sobrepasaría a China en población. Esto es el peso de Occidente, más o menos Europa y Norteamérica en el mundo. He puesto aquí Sic Transit Gloria Occidentis, ¿no? Así se va la gloria de Occidente, ¿no? De 1950 hasta el año 2010, o sea, en 1950 Occidente sería más o menos creo que no está usted ahí, pero bueno, no pesa mucho, pues 22,6, 28%, 28,5%. Ahora estamos ya en, pues, 14%, ¿no? Por ahí, del 28, la mitad, o sea, hemos perdido la mitad de peso y la proyección es que vamos bajando, ¿no? Vamos a hablar un poco de inmigración, ¿no? ¿Por qué no puede ser una solución completa? ¿Qué puede aportar, qué no y qué riesgos comporta, ¿no? ¿Qué puede aportar? Puede aportar mucha mano de obra de cualificación baja y medio baja, porque en el mundo hay una oferta casi ilimitada, hoy día hay gente que quiere venir a Occidente, y nosotros además en el área hispanoamericana pues tenemos una facilidad adicional, ¿no? Lo que no hay es de gente de alta cualificación, e incluso sería un poquito, desde luego muy solidario, que es la palabra que hoy día se usa tanto, no sería, ¿no?, que les quitásemos sus mejores ingenieros y personas así en los países ricos, porque no los tenemos, pero bueno, además de eso no hay esa oferta. Eso no puede aportarlo. Y esos son puestos de trabajo cada vez más importantes y que crean mucho más PIB y producen mucho más ingreso fiscal que los puestos de trabajo poco cualificados, ¿no? Y de luego no puede aportar pues hijos que no tengamos, no puede evitar la soledad, no se puede importar hermanos, lo que comentábamos, ¿no? O sea, los efectos del invierno o suicidio demográfico no son solamente de económicos en absoluto, ¿no? ¿Qué riesgos comporta la inmigración? Unos que venga demasiada, atraída por un estado de bienestar generoso y con control laxo de fronteras, es exactamente el caso de España, y eso, claro, conlleva un coste tremendo en prestaciones de todo tipo, directo e indirecto, más paro, erosión salarial en empleos menos cualificados, por mayor competencia, es el caso de España, ¿no? Hay un riesgo de integración sociocultural, que está ligado al tema de la delincuencia, yihadismo, fracturas sociales, ¿no? También, bueno, pues en España hay un problema creciente de bandas latinas, todavía no es tan preocupante. El yihadismo, pues hace poco hubo un episodio terrible. Hemos tenido el 11M, hemos tenido los atentados de Barcelona, bueno, en fin. No está lo peor posible, pero claramente hay un potencial. Francia, sabemos todos cómo está, Bélgica. Y luego, desde luego, la inmigración además tiene un efecto, se está usando de una forma anestesiante, ¿no? Ya no hace falta niños, con tal de que vengan inmigrantes, bueno, y si dejan de venir, entre otras cosas porque los países emisores de inmigrantes se están desarrollando por fin, afortunadamente. Y internamente en ellos también ha caído la natalidad, con lo cual la presión demográfica que tenían, brutal, está bajando, ¿no? Y luego además hay riesgos morales, ¿no? Porque estamos, decir, bueno, vamos a traer inmigrantes, ¿no? Vamos a ver, que nosotros no queremos tener niños, pero que los tengan por ahí esos países más pobres y vengan aquí a servirnos, ¿no? Claro, emigrar es un desarrollo personal, ¿no? Si emigras para ser un gran científico de la NASA, ¿no?, pues bueno, pues te puede compensar, ¿no? Pero siempre pierdes a tus amigos, tu familia, etcétera. Yo tengo un hermano que es un gran investigador bioquímico que viene en Estados Unidos desde hace 20 y tantos años, ¿no? Viene a España todo lo que puede, pero al final, pues es que claro, aquí está mi madre todavía con 95 años, al final, pues cuando se murió mi padre no estaba aquí, y no después, o sea, al final pues, tiene su coste, pero claro, le está en un puesto de trabajo muy, muy bonito, ¿no? Claro, si eres senegalés y emigras a España para fregar suelos, pues hombre, si lo haces porque estarás mejor aquí económicamente, pero no es exactamente una cosa que compense tanto, ¿no? Y luego, si deja de venir, yo creo que si nos estancamos demasiado en las zonas, de hecho, más envejecidas de España hay menos inmigración, ¿no?
Bueno, decía, perdón, el riesgo moral de que es una mentalidad, o sea, parte de una mentalidad completamente señoritil y derrotista. Es decir, aquí ya no vamos a tener más niños, pero hay unos pringados que lo van a tener por nosotros en esos países desarrapados. Bueno, pues eso no es una mentalidad verdaderamente, a mí me parece adecuada, pero bueno. ¿Qué tasas de paro hemos tenido? O sea, ¿por qué tenemos y hemos tenido demasiada inmigración? Bueno, se ven las tasas de paro de inmigrantes. Yo todos los datos que uso, por cierto, son o del INE o de los Eurostat, o sea que no hay ningún dato que no sea de la fuente de primer nivel, porque pues, si no, no tiene sentido, o sea, puede ser discutible y hay mucha noticia falsa por ahí fuera. Pero vamos, las tasas de paro en España han tenido desde que estalló la burbuja inmobiliaria una evolución muy mala, pero en concreto en la gráfica de la izquierda, en rojo está el bloque que en la EPA llama África, Asia y el resto del mundo, que son mayoría africanos, llegaron a tener casi un 50% de paro en lo peor de la crisis anterior, y de hecho los africanos llegaron a tener un 60% de paro. Pese a lo cual se fue de España menos del 1%, porque estaba mucho mejor con nuestros subsidios que en su país, lo hacen muy bien en eso. Otra cosa es que nosotros, al resto de la sociedad española, que es los españoles de toda la vida, los inmigrantes ya bien arraigados y bien enraizados, pues nos convenga, porque claro, estamos pagando, lógicamente, su mantenimiento, ¿no? Hemos tenido, como digo, unas tasas de paro tremendas, incluso pues recientemente, ¿no? Si comparamos con Europa, es que son tasas de paro que no se conocen en Europa. Ahí tengo las tasas en Francia, en Alemania, en la eurozona y en Francia, ¿no? Alemania en amarillo, la primera barrita son los nativos alemanes y en 7% de paro de extranjeros, ¿no? La eurozona hay un 8% de paro había. Esta es la media de julio del 20 a julio del 21. En Francia los nativos y en azul. En Italia está en verde. Entonces llega a España y solamente los españoles ya tienen más paro que ningún sitio de Europa, ¿no? Y ya las otras barras son de extranjeros en general, los iberoamericanos y los africanos y asiáticos. Los asiáticos, los chinos no tienen prácticamente paro, con lo cual en la ponderación los otros tienen mucho más, ¿no? Y pese a estas tasas de paro, la población ha seguido creciendo, inmigrante crece continuamente, cada año vienen batiendo récords de inmigración, cosa que es completamente absurda, porque la inmigración se justifica cuando falta mano de obra. Si no, para el país que atrae no tiene sentido, ¿no? Desde mediados de 2015, o sea, cuando ya pasó lo peor de la crisis y empezamos a crecer, hasta mediados del año 22, con un 26% de tasa media de paro de los extracomunitarios, su población creció en 1,7 millones, más o menos. Todo el incremento de inmigración últimamente ha sido extracomunitarios, porque además antes vinieron también bastantes europeos occidentales, que ya no crece su número en España, y luego empezaron a venir europeos del este, pero como sus países se están desarrollando por fin, están volviendo, ¿no? Los rumanos se están volviendo, y los búlgaros, y los ucranianos, claro, esto es otra cosa también por los refugiados, pero no han venido tampoco tantos comparados con Polonia o los países vecinos. España creo que han venido hasta mediados de junio y luego el flujo cesó mucho, unos 50.000, cosa que, bueno, es un número considerable, pero comparado con el drama que está viendo, pues no sé, 4 millones, 5 millones es muy poco, ¿no? Por ejemplo, en datos recientes, estos son datos que elaboré el otro día con la EPA y las estadísticas de población, ¿no? El segundo semestre de 2022 había en España 270.000 personas menos trabajando que hace 15 años, o sea, en cierto sentido no nos hemos recuperado todavía de la crisis, del todo, de la crisis anterior, pero eso, 270.000 menos era la suma de 800.000 menos trabajando y 500 y pico mil inmigrantes más trabajando. O sea, estamos mutando puestos de trabajo de españoles hacia inmigrantes, ¿no? Y sin embargo, tenemos mucho más parados, o sea, no puedes tener a la vez más paro, más inmigrantes, o sea, las cifras no cuadran por ningún lado, ¿no? Tenemos más españoles en paro, muchos más que entonces, también más inmigrantes en paro y tenemos mucho más inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, de los que han venido 1,9 millones a España desde la segunda mitad de 2007, solo un 28% está trabajando. Vamos, no es que solo un 28% esté trabajando, es que el incremento de inmigrantes con empleo solamente es el 28% de todos los que han venido. Dice, bueno, se supone que la inmigración viene a trabajar, no viene... Yo en todas las cosas que digo de inmigración, lo digo y lo reitero, yo no estoy echando la culpa a los inmigrantes. La persona hace lo que tiene que hacer, que es ir a buscarse la vida donde puede, ¿no? Y a mí el único inmigrante que me parece detestable es el delincuente, igual que un español delincuente, ¿no? Y luego puede haber problemas de integración cultural,
con la inmigración islámica, pero eso no es una cosa que les debamos culpar, porque ellos han nacido musulmanes y se han creado musulmanes. O sea, que coexista mal la religión musulmana con otras religiones no quiere decir que la persona en sí sea mala, ¿no? Simplemente pues nació ahí y ya veremos cómo se integra o no, pero desde luego lo que son los grandes números de la inmigración en España son una demencia, ¿no? Porque tenemos cada vez más paro y cada vez vienen más inmigrantes, cada vez están cada vez con más paro, eso baja los salarios. Hay un semimito, que es mitad verdad y mitad mentira, pues digo semimito, de que los inmigrantes ocupan los puestos que los españoles no queremos. Depende de los sectores. Yo cuando veo un bar veo camareros tanto de fuera como de dentro, cuando veo cajeros de supermercado también, o sea, depende hay tipos de empleos que es verdad que solo desempeñan inmigrantes, pero otros donde hay competencia y por tanto hay una bajada de salarios asociada a la oferta excesiva de mano de obra, ¿no? Y por tanto también de recaudación. Eso crea lógicamente un malestar en la población, ¿no? Tenemos la inmigración peor integrada de Europa, también un parámetro que es objetivo, que es la renta mediana por hogar. Estas son estadísticas de Eurostat, comparado con los nativos del país, cuál es el porcentaje de la renta mediana de los inmigrantes extracomunitarios respecto a los nativos del país, ¿no? Entonces, junto con Bélgica estamos lo peor. ¿Y por qué es así? Pues en nuestro caso, por las tasas de paro enormes, son inmigrantes poco cualificados, la mayoría, desempeñan trabajos que no son tan bien pagados, porque no están tan cualificados, y además por la tasa de paro. Juntas las dos cosas y nos sale, eso es integración. Cuando la gente dice la inmigración está muy bien integrada, para mí bien integrada es que haya muy poca diferencia de nivel económico, que haya muy poca diferencia a nivel de delincuencia, que haya muy poca diferencia de todo eso es integrado. Luego podrán comer la comida que quieran y tener el culto privado que quieran, por supuesto, pero es el tema económico y el tema de seguridad, sobre todo, y de valores, ¿no? Las tasas de fecundidad de los inmigrantes, pues realmente las que son más altas no son todas, ¿no? Son esencialmente solo de los africanos y o musulmanes, que en España son en un 90% lo mismo, ¿no? El 90% aproximadamente de los musulmanes que hay en España, migrantes, son africanos, de la gran mayoría marroquíes, pero no solo, y de los musulmanes, pues no todos los africanos son musulmanes, ni todos los musulmanes son africanos, pero casi, también hay pakistaníes, pero son los únicos que tienen hoy día tasa de fecundidad alta de hijos por mujer, ¿no? Los demás tienen, como los españoles, un poquito más alto, eso es así, ¿no? Lo cierto es que tenemos un reto de integración tremendo. Esto es el porcentaje de hijos de bebés del año 2021 con al menos un progenitor de origen extranjero. Hay una provincia donde es más del 50%, que es Gerona, Lérida 45%, Barcelona 45%, Baleares 45%, Madrid en el 39%. Entonces, esto es un dato. Esto lo que hay que hacer con esto es, tenemos un reto en la escuela y en valores de que cuando estas personas, estos bebés sean mayores, pues tengan un éxito económico parecido al del promedio de la población y tengan unos valores parecidos, porque si no vamos a tener un verdadero problema de fractura social y eso pues se pagará, ¿no? Si se hubiese mantenido, por cierto, la fecundidad que había en el año 77 en España, como ahora habría mucho más gente joven de origen español, aunque hubiese los mismos inmigrantes, que seguramente habrían venido menos, su efecto se habría diluido mucho más, ¿no? Estos porcentajes serían un 70% inferiores aproximadamente. Estos son análisis teóricos, pero más o menos te da una idea por dónde van, ¿no? Y en concreto los que son de origen musulmán, esta es mi estimación de la población, el porcentaje de niños de origen musulmán, con padres musulmanes, por provincias, ¿no? La que más es Gerona, Almería, Lérida, Tarragona. O sea, son porcentajes verdaderamente importantes, ¿no? Y además, esto hace 25 o 30 años no había, ¿no? Esto empezó prácticamente todo a mediados de los 90. Cuando llegó Aznar a la presidencia no había prácticamente inmigrantes, todavía había muy pocos. La política de extranjería hasta entonces había sido más restrictiva y luego empezó a venir. Típicamente las políticas de extranjería en España y Europa no han sido políticas, han sido mirar para otro lado. Me da miedo que me vean racistas si pongo algo en fronteras, luego al cabo de X tiempo hago una regularización, porque hombre, no van a estar ahí. También en Estados Unidos, de hecho en Europa me decía alguien que había habido en 30 o 40 años había habido como 300 regularizaciones, sumando todos los países, ¿no? Y en Estados Unidos lo mismo, es un tema continuo, ¿no? Hay demasiados, es inhumano echarlos y tal, claro, pero no hay control de fronteras y sobre todo hay una atracción por el estado de bienestar. Y lo que más atrae y retiene inmigrantes no tiene que ver con la Guardia Civil y con el control de fronteras, tiene que ver con el estado de bienestar. Porque claro, vivir en España, si vienes de Senegal y no tienes medios, es imposible, ¿no? Es muy caro.
esto es muy caro, no tienes papá que te mantenga como un joven español en paro. Un niño español todavía tiene familia que le mantiene o le puede mantener algo, ¿no? Pero si no tienes estado de bienestar, eso no es así. Claro, la cuestión es si tiene todo el mundo derecho que pise suelo español ya de por vida a tener estado de bienestar. Yo, francamente, me resisto a creer que eso es así. Creo que eso hunde un país, pero eso es lo que hay ahora mismo, ¿no? Usted pisa suelo español, ya casi seguro que no le van a echar de aquí y casi seguro que tiene garantizada la subsistencia para siempre, no con enormes lujos, comparado con su país muy bien, pero claro, eso yo creo que no está bien, no es correcto, ¿no? Mi estimación es que es el 10% de los niños de ahora mismo, los bebés de España ahora son hijos de padres musulmanes, eso quiere decir que en los españoles del futuro el 10% aproximadamente serían musulmanes, ¿no? Esta es una provincia donde hay menos, Madrid tiene menos. En Madrid la gran mayoría de la inmigración más de la mitad es iberoamericana, pero Cataluña, en otros sitios, Murcia, he visto, pues es tremendo, ¿no? Y luego ya estas cosas tienen hay una media nacional y luego hay mucha dispersión, ¿no? Entonces, donde hay muchos, pues claro, son masas críticas ya tremendas, ¿no? Hay una ciudad en Gerona, que está al lado de Gerona capital, que es Salt, ¿no? Salt tiene pues el 73% de los niños del 19 y el año pasado lo mismo, tenía una madre nacida fuera de España, la mitad africana, ¿no? Son proporciones tremendas. Níjar en Almería, más de la mitad de los niños son de padres marroquíes, ¿no? En Vic en Barcelona, pues parecido. O sea, hay que seleccionar algunos sitios, ¿no? Estos son datos del INE. El INE publica estadísticas de nacimientos, no publican las estadísticas por país de nacimiento de los padres directamente, sino por nacionalidad. Y entonces eso hace que bajen los porcentajes porque los que tienen nacionalidad española adquirida pues ya cuentan solo como españoles. Pero da unas cosas que se llaman los microdatos que, sabiendo manejarlos, puedes recuperar esa información. Y así es como lo he calculado. Estos son datos del INE, ¿no? Luego, efectos de integración, pues otro parámetro importante, la gente dice, no, está muy bien integrado. Bueno, para mí integrado es que se formen parejas mixtas, sobre todo, es muy importante para la integración, las parejas mixtas. Pues la realidad es que los asiáticos y africanos en concreto, típicamente el 98% de las parejas son del mismo país, ya ni siquiera del mismo continente, ¿no? O sea, una persona de Bangladesh o de Pakistán, cuando todos nosotros éramos pequeños o jóvenes, Pakistán y Bangladesh eran el mismo país, ¿no? Eran Pakistán oriental y Pakistán occidental, ¿no? O sea, la parte musulmana de la India, ¿no? La India culturalmente es un concepto que es el país la India, Pakistán, Bangladesh, Ceilán y parte de Birmania, ¿no? Eso es la India de verdad. Bueno, pues la parte musulmana, o mayoritariamente musulmana era eso, pues ni siquiera aquí hay poquísima gente, bueno, hay un número reducido de gente de Bangladesh y de pakistaníes hay más, se juntan. El 98% de las veces que una mujer tiene un hijo, si es de Pakistán, pues y el padre es de Pakistán, si es que hay padre, porque hay un porcentaje de casos en que no hay padre oficial, o bien por subsidios o porque no existe, sobre todo en el caso, eso pasa muchísimo en el caso de las mujeres sudamericanas. Por ejemplo, las hondureñas, el 16% de los niños no tienen padre oficial en las estadísticas del INE. Todas estas cosas se varían mucho por países, ¿no? Entonces la endogamia pues no es un buen predictor de integración futura, ¿no? ¿Qué se puede hacer de tiempo como vamos, presidente? Bueno, estamos en la hora, pero lo que... No me dice todavía, vaya concluyendo, señoría, ¿no? Como dicen. Lo que tú quieras. Vamos a hablar un poco de posibles soluciones, ¿no? Sobre la natalidad, ¿no? La gente pregunta, bueno, ya, la cosa es quejarse y esto cómo se soluciona, ¿no? Realmente es un tema muy complejo y además universal y además de largo recorrido, pero yo creo que lo que me resisto es a que no se pueda hacer nada porque la gente te dice, no, ya no se puede hacer nada porque está cambiado para siempre. Digo, vamos a ver, el ser humano lleva, si existe hace 3 millones de años, 3 millones de años reproduciéndose y lo que fuésemos antes también. Entonces decía que estas cosas yo creo que, vamos a ver, lo primero que habría que hacer es estudiarlo de una forma verdaderamente científica, o sea, con rigor, no partidista, cosa que es muy difícil porque está muy ideologizado, pero no, yo creo lo que yo he estudiado, ¿no? Hasta donde he llegado en esto, así como lo otro que os he dado son datos, y los datos son datos, ahí he dado unas opiniones, pero hay mucho dato puro, estos son más opiniones, ¿no? Yo creo que hay causas de baja natalidad sobre las que no se puede o debe actuar o las dos cosas. Y la primera y fundamental es el descenso de la mortalidad infantil. Eso tiene un efecto seguro
Si antes la gente tenía un hijo y se moría, tenía otro y sobrevivía, luego otro se moría, luego otro se moría, luego otro vivía, pues había tenido 5 niños, pero solo quedan 2. Por eso había tenido 5 niños en parte. O sea, incluso a veces preventivamente, pues ibas teniendo, sabías que se iban a morir, luego a lo mejor no se morían, ¿no? Ahora no, ahora tienes un hijo y es, vamos, es una verdadera mala suerte que se muera, hay poquísimos. Solamente, pues, menos de uno cada 200 no llega adulto, uno de cada 240 por ahí, o sea que... Entonces, eso tiene, claro, eso no se puede tocar, es absurdo, ¿no? Ahora, antes, es verdad que viviendo en el campo, enseguida los hijos se percibían como mano de obra familiar, parecía que costaba poco criarlos, y ya no vivimos en el campo, ¿no? También los hijos eran el báculo de la vejez, ¿no? Eran una cosa, pensando un poco estratégicamente, de oye, yo tengo tal, pues a mí, yo he cuidado a mis padres, pues a mí me cuidan mis hijos, ¿no? Cuando esté fatal, ¿no? El Estado nos ha sustituido a las familias, ¿no? Con las pensiones, el Estado prometió que con la pensión, que ya no hacía falta, y yo te cuido, y curiosamente no va a poder cumplir su promesa por falta de niños, ¿no? Hemos hecho tanto caso, la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, eso influye, ¿no? Y eso es algo que ha llegado para quedarse. Ahora bien, tampoco hay que despreciar a la mujer que opta por el modelo tradicional, que es una minoría y tiene más hijos, ¿no? Que se le está despreciando, ¿no? Y luego, realmente lo que posiblemente más ha hecho contra la natalidad es la prosperidad, ¿no? Las sociedades, al prosperar, se vuelven más acomodadas. Esto ya lo vio Benjamin Franklin a mediados del siglo XVIII. Ya vio que la gente que ganaba más dinero... Bueno, de hecho él se aplicó el cuento porque él era de una familia, eran 16 hermanos y él solamente tuvo 2 hijos, él ganó mucho dinero, tuvo 2 hijos más uno extramatrimonial, pero bueno, ese no es un hijo buscado, ese es un desliz con el cual acabó peleado porque acabó en el hijo estaba en el bando de Inglaterra y él en contra, era de los acabaron fatal. Pero vamos, él predijo, dice, he observado que la gente al prosperar se lo piensa más a la hora de casarse y tener hijos, ¿no? Y efectivamente pasó eso, ¿no? Entonces son cosas, claro, no nos vamos a empobrecer. Pero bueno, vale, viene Alejandro está a decir que a ver, más natalidad vamos a empobrecernos, a ver si así recuperamos cada son. En estas áreas en concreto, alguna más posiblemente, pues es que no se puede hacer mucho, no se da hacer. Ahora hay otras áreas en las que sí se puede hacer, ¿no? Tenemos una élite política intelectual que no es natalista, la intelectualidad en España. Porque ¿qué hace un ingeniero de telecomunicación hablando de estos temas? Bueno, pues por horror vacuino, pues nadie lo llenaba, pues a mí me dio mucha pena esto y me puse a escribir sobre estos temas, estudiarlo. Y la intelectualidad tenía que haber dado la voz de alerta, para eso se le paga como intelectualidad y los políticos como políticos, digo, pues se le paga entre comillas, no lo han hecho. Las élites de toda la vida eran natalistas porque sabían que la riqueza de un país, una riqueza era la población, ¿no? Ahora eso no es así, ¿no? Hay una falta de conciencia en la sociedad española. La sociedad española no tiene ni idea de lo que se está fraguando masivamente y se ve en 2 niveles extremos. Las encuestas del CIS nunca ha salido que esto sea un problema de los principales de España, nunca CIS o equivalentes, en Europa tampoco. Eso el pueblo llano, la masa, ¿no? Pero es que en las máximas alturas, yo todos los años estoy esperando a que Su Majestad el Rey en discurso de Navidad, por ejemplo, diga que uno de los problemas de España es que no nacen niños. Cuando llegó Felipe VI al trono, hablé con el fallecido Juan Velarde y dije, profesor, te deberíamos ir a verle, a contarle lo que está pasando con este tema, porque bueno, realmente su padre heredó un país muy pujante demográficamente y lo que le deja no iba por ahí a meterme con su padre, pero me dice, don Juan, dijo, sí, claro que sí, dice, tenemos que decirle, mire, majestad, si no nace más niños, cuando usted sea viejecito no le quedan súbditos. Bueno, no va tan rápido la cosa, pero luego intenté ir a verlo, no he conseguido audiencia en esa casa. Nunca, ni la élite ni el pueblo español es consciente de la gravedad del problema global y para las personas, porque el primero que sufre este tema es por la soledad, la falta de niños, que cuando eres joven no te das cuenta de que eso va a ser un problema cuando seas más mayor, ¿no? Cuando eres joven hoy día, más en una ciudad como Madrid o en España que hay muchas diversiones, pues no te das cuenta, ¿no? Pero cuando vas envejeciendo, algunos se han tenido hijos, tú no, y te vas quedando más solo, y si encima te ha salido mal la pareja, pues tienes un problema creciente y ves que tu vida se ha quedado en parte vacía, no has quedado la red de afecto y descendencia que creaba prácticamente siempre todo el mundo. Incluso si tú no la tenías, si eras el único de una familia, no tenía hijos, pero tenía muchos sobrinos, ¿no? Los curas, pues gente que me decía, ¿no? ¿Y los curas qué? Digo, bueno, mira, cuando los curas tenían mucho más prédica,
nacían muchos más niños. Es verdad que ellos no tenían, quitando lo que todavía se ha dicho con maldad de los extramatrimoniales, no matrimoniales, pero los de deslices, pero sin embargo tenían muchos sobrinos, tenían las familias, bueno, pues si uno no tenía hijos no pasaba nada. Ahora el problema es que hay muchas familias que hay uno que tiene hijos de 4, ¿no? Es así, ¿no? Una cosa que tiene la edad avanzada a la que se tienen los niños, o sea, eso hay que, la gente debe ser consciente que se pasa la fertilidad. Parece que no envejecemos, pero en ese aspecto envejecemos tan rápidamente como antes, en el sentido de que la fertilidad, sobre todo femenina, se pasa, y eso lleva a que es más difícil quedarse embarazada, lleva a embarazos y partos más difíciles, lleva a perder los niños, las tasas de aborto espontáneo se disparan con la edad. Yo he calculado que aquí perdemos bastantes niños deseados, pero que vamos demasiado tarde. El tema de la nupcialidad y del divorcio tiene un efecto devastador en la natalidad, los matrimonios tienen más hijos en todos lados. Hay 3 tipos de hogares con hijos, los formados por un matrimonio, por una pareja de hecho, y los monoparentales. Bueno, en todos los países, España incluida, tienen más hijos los formados por un matrimonio. Hay un ninguneo vilipendio de la figura paterna masculina, o sea, el padre, que era pues una figura de prestigio de siempre, ahora mismo oficialmente no lo es, y algunas veces se pasan, vamos, ya llegan tanto a decir incluso pues que el hombre es violento por naturaleza y tal, de un ADN violento, y eso tiene un efecto. Y en los planes de natalidad, incluso los pocos que se están haciendo, no tienen en cuenta al hombre muchas veces, como si no contase. De hecho, la mitad de las veces o más es el hombre de la pareja el que no quiere tener un hijo o un siguiente hijo, con lo cual, si queremos incentivar la natalidad, claro que hay que tener en cuenta al hombre. A la mujer que no quiere, que quiere ser como un poco de las tradicionales, está desprestigiada y se le trata peor en algunas ayudas fiscales. El tema del aborto, ¿no? Pues el aborto, hombre, hay un extremo que es punible con cárcel y otro que es un derecho que lo paga el Estado y que incluso te lo puede proponer directamente el ginecólogo a la primera consulta. Estás embarazada, enhorabuena, pero si no quieres tener niño no pasa nada, ¿no? Porque hay 2 extremos, ¿no? Entonces, en el aborto no es lo mismo que estando despenalizado que haya 100.000 abortos al año que haya 1.000, ¿no? Que haya una sociedad que se aborte muy, muy poco, bueno, que haya los padres mismos. Ahora, el debate que ha habido continuamente, si las chicas pueden embarazar, o sea, las menores de edad pueden abortar o no sin consentimiento paterno, pero si casi siempre son los padres no solo es que tengan consentimiento, los que les empujan a abortar, porque claro, en vez de decir el hijo no lo quedamos o lo criamos como uno más, ¿no? Yo he vivido un caso de este tipo, ¿no? De los hijos de un amigo mío con 18 años, un desliz, se queda embarazada la chica, entonces los padres de ella quieren que aborte, los de él no, los de él son más tradicionales, los padres de ella le echan de casa a ella, se va a vivir en casa de los suegros, al final tienen el niño y en el bautizo todos encantados. Pero ese niño pues habría sido abortado, ¿no? Si no hubiesen sido padres que... ya me creo esto, a ver. Vale. Hay más cosas que se pueden... Hay un exceso de pesimismo. Ahora mismo hay un magma en España. Me parece que es una heroicidad tener hijos. O sea, yo veo muchas tertulias y tal. El primer hijo, de hecho, suele ser motivo de felicitación. El segundo, oye, la vida está muy hechucha, papá, tengo el tercero. Estás loca, hija mía, o locos. Vamos a ver, en la pandemia, ¿no? La gente va a tener hijos. Usted ha decidido tener hijos pese a la pandemia y tal. Y como si fuese, vamos, una heroicidad. Hay un tema de, ahora mismo, las familias, la presión fiscal, los estados, ya que estamos aquí en una sociedad económica, cuando esto se fundó, pues la presión fiscal supongo que sería en España, a lo mejor, yo que sé, el 10% del PIB o el 15%. Los estados son cada vez más invasivos y eso quita renta a las familias, Ahora se habla de por qué hacen falta 2 sueldos y no se cubre una casa. Bueno, pues es que ahora mismo a lo mejor el famoso segundo sueldo de la mujer que se lo lleva, entre comillas, íntegro el Estado, ¿no? Sumando la presión fiscal adicional del marido y de la mujer, ¿no? O sea, es invasivo. Son el Estado que gasta mucho, todo tiene consecuencias, ¿no? En el 52, esto es un dato que saqué del libro de Juan Velarde de Historia de la Economía Española, la presión fiscal era el 12% del PIB. Hacia 1975 era como el doble que eso, más o menos, había crecido algo, pero moderadamente, y ahora es como el doble de lo de entonces, ¿no? Tenemos el tema de la vivienda. Desde luego la vivienda efectivamente es una cosa muy importante para las parejas nuevas y hay un problema ha habido un modelo de vivienda orientado al pelotazo, al cocinamiento del suelo, la reconversión de no urbanizable a urbanizable, que es donde se dan los pelotazos, y eso ha encarecido mucho la vivienda y eso tiene un efecto, por lo menos en renta, desde luego. Las empresas tienen
los costes de bajas y demás, pues tienen un coste como mínimo lucro cesante. Las empresas no son beneficiarios de la natalidad se benefician los padres porque quieren tener hijos efectivamente, y la sociedad porque los necesita a medio plazo, pero las empresas de entrada lo que tienen que hacer es sobrevivir, ¿no? La que vende pañales sí le conviene que haya niños, pero la mayoría de las empresas son pymes y tienen unos costes que se les repercuten, lógicamente, que tienen, y ahora con el permiso de paternidad más, ¿no? Y luego hay un tema ya más complicado, incluso que yo creo que hay una hostilidad creciente en la política hacia la religión católica, en concreto en España. Yo creo que creer en Dios es cosa privada, pero la realidad es que la gente creyente tiene más hijos. En las 3 religiones del libro, los judíos, los que tienen más hijos son los ortodoxos. En España, ¿quién tiene más hijos? Pues la gente del Opus, la gente de tal. Yo no soy del Opus ni nada de eso, pero la realidad es que la gente más creyente tiene más hijos. Bueno, pues yo creo que es algo que no está más bien despreciado, o sea, por la mayoría de la sociedad española. Eso no es bueno para la natalidad, ¿no? Yo no atacaría su fe. Yo creo que el Estado debe ser neutral en estos temas. Bueno, y entonces ya esto acabo de añadir una cosa a esta presentación. El otro día voy a una boda y entonces el cura, pues en el sermón de boda precioso, se tira 20 minutos hablando del amor, la fidelidad, la felicidad, que perdonarse, todas estas cosas tan bonitas. No hablo nada de tener hijos, nada. Vamos a ver, el matrimonio existe, el religioso y su correlato civil, sobre todo por la procreación, porque si no, oye, nos juntamos cuando queramos y nos separamos cuando queramos, total, y si nos queremos tanto, pues podemos seguir toda la vida juntos, estupendo, pero es que el fin del matrimonio, la esencia del tema, es que haya hijos y luego la dificultad de criarlos, ya que el sermón de boda es una especie de formación, ¿no? Es un mensaje muy importante, ¿no? Pues también un poco de eso, pues nada, solo al final hizo una exhortación a la fecundidad de los esposos, ¿no? Luego me voy a internet, bueno, había leído 7 consejos del Papa Francisco para matrimonios, ninguno hablaba de hijos, todos eran de eso, de perdonar, que sea un gozo volver a casa, que no sea no sé qué. Me miro en internet, si ponéis en Google eso, pues que no sale. Consejo de matrimonio del Papa, o del no Papa, da igual que sean consejos laicos o consejos religiosos. No sale este tema. Pero vamos a ver, si hasta la Iglesia no se implica en este asunto, que es central dentro de su acervo de valores, pues... En fin, eso que digo de que tienen más hijos los muy religiosos tampoco va a ser verdad tampoco. Claro, ya a este paso ni esos, ¿no? ¿Qué haría falta para un repunte de la natalidad? Bueno, yo creo que simplificando harían falta 5 grandes cosas más una. Una es la concienciación. Esto es el prerequisito. Cuando la gente me dice, no hablas mucho de esto, es que lo primero, sin concienciación no se va a hacer nada, porque si tú no sabes que tienes cáncer, pues no te vas a tratar, porque el tratamiento comporta cambios. La baja natalidad es una parte esencial del modelo de sociedad, no es una parte accesoria, no vale con un cheque un par de parches, ¿no? Hay que estudiar a fondo el problema, hay segmentos, hay gente como la del Opus, que no hace falta ninguna ayuda y tiene hijos. No quiere decir que no sea justo también compensarles por sus hijos fiscalmente, pero lo que quiere decir es que cada segmento de población hay motivaciones distintas. Y hoy además que tenemos herramientas informáticas, eso que se llama Big Data, ¿no? Para estudiar segmentos de motivaciones, ¿no? Hay muy distintas, ¿no? Tiene que ser una gran prioridad. Hoy día ya se habla de natalidad en la política, cuando llega este tema no se hablaba. Ahora los partidos me dicen, no, vosotros no hacéis nada de natalidad. Dice, no, Alejandro, te equivocas. En la página 200 de las 427 que tiene el programa electoral hay una línea donde habla de eso, ¿no? Claro, una cosa tiene 400 páginas, ni se la lee nadie, y además lo que no tiene gran prioridad, si tiene mucha importancia, pues no vale para nada, ¿no? Hacer una pinceladilla no vale para nada, ¿no? Hay desde luego que tratar fiscalmente mejor a la gente con hijos porque aporta a la sociedad algo que le cuesta dinero y esfuerzo, ¿no? Claramente, no es trivial tampoco cómo son las ideales desgravaciones, tiene que haber un énfasis en la madre, en la mujer, que tiene más desgaste y más coste personal, pero no pueden ser solo, como hay algunas, solo para la mujer, porque eso es injusto, antifamilia y además no lleva a lo que decimos de incentivar la natalidad, en la que los hombres cuentan muchísimo y gastan muchísimo, ¿no? en la crianza de hijos, ¿no? Pero sobre todo hace falta un cambio cultural. Esto es un tema cultural de valores y leyes. El dinero realmente... Las familias reales han tenido una evolución parecida al resto de la sociedad en el descenso de la natalidad. Alfonso XIII tuvo 7 hijos, aparte de los extramatrimoniales. Don Juan de Borbón tuvo 4, Juan Carlos 3, Felipe 2. Suelo bromear que Leonor tendrá 1 y luego tendrán que acabar buscando un primo por ahí para algún sobrino, porque claro, a este paso, pues no... Y eso pasa lo mismo en la familia real británica, marroquí, japonesa. Me he hecho hasta las medias de las familias reales, ¿no?
Hace falta un cambio cultural. No nacen más hijos en los sitios más ricos, en las 15 o 20 ciudades con menos paro de España. No, la tasa de fecundidad es igual o incluso un poco superior a las que tienen menos, a las más ricas. No tiene que ver con el dinero. El dinero es correcto dar incentivos, pero no es lo más importante. Y esto, además, no es cosa solo del Estado, es cosa de toda la sociedad, ¿no? Y de todos, ¿no? ¿Qué haría falta? Yo creo que la motivación en positivo, en realidad los niños nos encantan, realmente. Hay una desvalorización. Esto lo pongo aquí no porque sea un hijo mío con 6 meses, ¿no? Pero claro, tú ves esto y es que te derrites, ¿no? Te da mucho gusto. Esto es la mayor motivación realmente. ¿Por qué deberíamos tener niños? No por desgravaciones fiscales ni nada, porque es que los niños nos encantan y nos crean una red además afectiva, personal, que es la que han tejido todos nuestros antepasados, ¿no? Y que eso permitió, pues, llevar mucho mejor los problemas de la vida, ¿no? Habría que hacer lo contrario de lo que se proponía. Ha habido informes, ha habido planes antinatalidad del gobierno de Estados Unidos, no sé si ahora, pero sí los hubo en la Guerra Fría, y desclasificados. Ahora pues se sabe lo que decían, ¿no? En concreto hay un documento espectacular, importantísimo, que se llama Informe Kissinger, de Henry Kissinger en el año 74, en el cual una de las medidas estrella era educar a los niños, decía la palabra adoctrinar, a los niños en la escuela elemental. Venía a decir que los adolescentes ya estaban maleados en valores y que había que decirles de pequeñitos que de mayores no tuviesen muchos hijos, ¿no? Pues yo creo que eso es una medida que había que hacer, claramente. Es importantísima, crear en valores. Antes la sociedad estaba en la ética, se basaba en la ética de nuestra sociedad, de la religión católica, y en la parte de familia pues tenía un paquete muy potente de unidad familiar, de hijos, etcétera, ¿no? Bien, la sociedad ha dejado de creer masivamente en Dios y es mucho menos, es católica cultural la mayoría, pero no muy practicante, ¿no? Si no sustituimos, por lo menos recuperamos la parte de la ética católica relativa a la familia, algo parecido, ahora pues es que estamos muertos, ¿no? No hacen falta, la buena noticia es que no hacen falta tantos niños como antes, porque lo que decíamos que no se muere casi ninguno, pero es que estamos muy por debajo del nivel necesario, ¿no? Ahora mismo en España, cada nueva generación es como un 40%, 40-45% menos numerosa que la anterior, ¿no? Bueno, ya termino, pues aquí doy datos, por ejemplo, de los países mega ricos del mundo, tienen unas tasas de fecundidad también muy bajas. Estos son datos del año 18, que ahora son todavía más bajas. Están en mínimos históricos muchos de ellos, países de estos, como diría Ortega, con una riqueza insultante, ¿no? Una salud insultante, pues estos tienen una riqueza y, sin embargo, pues es tremendo, ¿no? Estos son los hijos por mujer, por titular de la familia real española de Isabel II. Isabel II tuvo 12, aunque 5 murieron pues, al nacer o poco después. Alfonso XII tuvo 3, pero murió el pobre con 28, 27 años, ¿no? Seguramente habría tenido más, ¿no? Y ahí veis la gráfica declinante, ¿no? La familia de toda la vida es muy minoritaria, ¿no? Lo que comentaba ahora mismo, la familia de toda la vida era una familia, matrimonio estable para toda la vida y con varios hijos. Pues ahora, entre las que no son estables, las que no tienen hijos, modelos alternativos, familias que llaman reconstituidas, Antes sí había algo de eso por viudedades, ¿no? Lo que sí que había a veces de monoparentalidad o de familias que se volvían a juntar era porque enviudaba alguno de los dos, ¿no? Pero quitando eso, lógicamente no por deseo propio, no había madres solteras por decisión propia, o sea, algo absolutamente residual, ¿no? Esto es la gráfica de la fecundidad en función de la estructuración familiar. Pues en España los matrimonios de media tienen 1,8 hijos, mujer de pareja de hecho registrada 1,39, esto es en la última encuesta de fecundidad que hizo el INE, 1,21 pareja de hecho no registrada, que es lo mismo pero todavía más informal, y sin pareja 0,88, ¿no? Y esto es la edad a la que se tiene el primer hijo, ¿no? Como ha ido creciendo desde 1977, cada vez lo tenemos más, eso cuenta mucho. Perdón. Tema del aborto, pues Asturias y Canarias, que son las dos regiones con menos fecundidad, son las que tienen más tasa de aborto, ¿no? Esto es el porcentaje de embarazos que acaban en aborto, ¿no? A nivel nacional es más o menos el 21% y en Asturias el 29%, ¿no? No en todas las regiones hay una correlación exacta entre eso, pues hay regiones con baja fecundidad más que la media y baja tasa de aborto, pero vamos, en Asturias y Canarias, por ejemplo, clarísimamente, ¿no? Hay una propensión enorme a abortar y muy baja tasa de fecundidad. Bueno, termino yo creo que voy a dar un poquito de coloquio, son las 8:20, pues por lo menos... Bueno, muchísimas gracias, don Alejandro. Muchísimas gracias a todos los asistentes. ¿Alguna pregunta? Un segundito que le acercan el micrófono.
Gracias. Pues enhorabuena, la verdad es que ha sido bastante interesante. Lo único que, como tú sabes muy bien, el papel lo aguanta todo. Entonces, evidentemente, todos esos gráficos que has puesto podrían ser debatidos uno a uno y sacar distintas conclusiones que las oficiales. Por supuesto, dices que hay un problema de crecimiento. Jolín. Conclusiones en cuanto a la explicación, Sí. porque el número, o sea, si los nacimientos son los que son, son los que son. Sí, pero... Si en la guerra civil había más niños que ahora, es lo que es. Otra cosa es que digas los gloses, ¿no? Pero el número es el número. Sí, yo a lo que me refiero, por ejemplo, actualmente el mundo tiene una población de cerca de 8.000 millones de habitantes. Eso es imposible. No tenemos recursos para alimentar tanta población. Entonces, no podemos seguir trayendo hijos al mundo para llegar a los 10.000 millones. Estaríamos unos en brazos de otro. Por otro lado, en España, centrándonos en esto, bueno, yo me acuerdo de los años 70 que éramos 30 y tantos millones. Hoy creo que somos 47, 48 millones. No hemos decrecido, hemos crecido. Quizá no exponencialmente de una forma alarmante, pero sí hemos crecido. Yo no veo un peligro inminente. Por otro lado, como muy bien has dicho tú, existen las migraciones. Las migraciones llevan un problema, que es la integración. Pero somos un país que hemos nacido a base de migraciones. Desde aquí han venido griegos, romanos, fenicios, cartagineses, bueno, una retahíla histórica que es el resultado de lo que nosotros somos hoy. Nosotros llevamos sangre de medio mundo. Entonces, integrar esos emigrantes es importante porque pueden hacer también otra aportación importante al esfuerzo nuestro. Y, por supuesto, hay un hombre por ahí, Luis Cordeiro, que ha escrito un libro que se llama La muerte de la muerte. He ido a un par de presentaciones suyas en las que dice que de aquí a 20 años no morirá absolutamente nadie, porque la medicina y el desarrollo que lleva tecnológico y demás evitará que la gente muera, serán eternos. Entonces nos planteamos un problema, y es, si eso se lleva a efecto, evidentemente será muy caro, y solamente podrá determinada clase adquirir ese, digamos, bien. Pero si eso se llegara a llegar a efecto, ¿qué sería del mundo? Gracias. A ver, lo primero sobre si somos demasiados o no, bueno, primero Malthus ya decía que iba a crecer más la población que los recursos y ha sido exactamente al revés. O sea, que no podamos alimentar bien a 8.000 millones de personas está por ver, viendo países como Holanda, que es sin suelos exportador de alimentos, ¿no? Pero no podemos crecer, que no podemos crecer indefinidamente. Vamos a ver, tamaño de tierra hay y tierra, o sea, ahora mismo, para dar de comer y por lo menos tierra y tal, ahora mismo hay. Otra cosa es que efectivamente no podemos seguir creciendo indefinidamente, porque, bueno, yo calculé en mi último libro que si la población creciese como en los últimos siglos, indefinidamente, pues en el siglo XX, hacia dentro de 6 o 7 siglos, los seres humanos serían toda la, ¿cómo se llama?, la biomasa. O sea, no habría nada más que seres humanos, es imposible, ¿no? Eso es así. Yo no creo que todavía seamos demasiados, pero en algún momento lo seremos. Ahora bien, eso es claro, eso es una posición de números globales. Si yo vivo en el edificio donde viven Amancio Ortega y Bill Gates y todos los ricos del mundo y yo me acabo de quedar en paro y me ejecutan la hipoteca y alguien me dice que la renta media del edificio es estupendamente alta, pues a mí no me consuela nada. A mí como español y como asturiano, yo cuando nací en Asturias en los años 60 nacían 4 veces más niños que ahora y vivía en una sociedad llena de chiquillos y lo que ahora pues se muere. Entonces yo no pido crecimiento de población, entre comillas, pido volver a mantenernos, ¿no? De hecho, la fundación que yo monté, estuvimos pensando en ponerle de nombre Fundación 2,1. Es un poco demasiado técnico, que decir, oye, no queremos crecimiento, es cierto que el crecimiento indefinido pues no sería posible, ¿no? Y luego, claro que hemos sido mezcla de tal, pero oye, que nos esclavizaron los romanos, ¿eh? Es decir, que la cosa no sale gratis, que claro que al final, después de 200 años todos calvos, y a mí me encanta la cultura hispano-romana. Me acabo de leer unos libros sobre la historia de Roma y tal, y los cartagineses, o sea, aquí, vamos, y lo de Numancia y tal, que dice que gratis total no salió la cosa, ¿no? Y claramente, vamos a ver, la inmigración, efectivamente, hay un tema de integración, pero los números que yo he expuesto, o sea, vamos a ver, no tiene un pase. O sea, tú no puedes tener unas tasas de paro astronómicas
y seguir viniendo inmigrantes. O sea, que tenemos un problema que hay que, como se dice ahora, hay que hacérnoslo mirar. O sea, claro que... Y luego los que tenemos, claramente sí que, para mí el reto de integración de verdad, es muy importante, es fundamental, claro que sí, porque no es realista pensar que se van a ir ni que les vamos a echar, y por tanto, ahora lo que es absurdo y estúpido es mirar para otro lado, porque vemos lo que está pasando en Francia. Tengo amigos que fueron a la final del Real Madrid, lo de Saint-Denis fue la pera, vamos. Al que menos le pasó le robaron los prismáticos, ¿no? Y tal, bueno, pues debió ser, vamos, una cosa de no querer, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy serio. Desde luego, yo en tema de inmigración siempre suelo decir, digo, mira, esto no se puede analizar ni desde la xenofobia, porque es inmoral y además no es práctica, ni desde el buenismo estúpido de decir, aquí que venga todo el mundo, da igual quién venga, ¿no? O sea que yo sí creo que digamos que tenemos ahí, bueno, y luego en cuanto al incremento de población, vamos a ver, como comentaba antes, o sea, en realidad más importante que la cantidad de población es la compensación por edades, o sea, lo que se llama la pirámide de población. Desde España es viable con 10 millones de habitantes bien compensados, pierdes economía de escala, pierdes cosas, el problema es que en estas cosas te descompensan la pirámide de población. Ese es el problema, el envejecimiento. De hecho, hicimos un estudio en la Fundación Renacimiento Demográfico para la EBE sobre los efectos en la banca de las perspectivas demográficas. Para mi sorpresa, tenía más efecto negativo el envejecimiento de la población en los próximos 20 años, más efecto negativo que la pérdida de población, si es que la había. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, se ve muy claro en el tema de las hipotecas, ¿no? El negocio hipotecario es un negocio grande, pues si la gente ya... La hipoteca típicamente se pide entre los 20 y muchos y 40 y pico años, ¿no? Claro, si ya no hay gente en esa franja de edad, sino que están todos de 50 y tantos, 60 para arriba, tú tienes 60 años, ni pides una hipoteca ni te la dan, ¿no? Entonces tenía más efecto el envejecimiento y eso sí, eso no lo ha parado la inmigración. O sea, ha crecido la población prácticamente solo por inmigración. Ahora mismo el 20% de la población española es o inmigrante o hijos de inmigrantes. Ahí también incluye hijos de alemanes, es decir, que hablo extranjeros. Hay es un batiburrillo de todo. Pero sí es cierto que la parte menos integrada de la inmigración pues tiene un nivel también cultural, ¿no? En la EPA se ve, pues el 10% casi de las mujeres africanas que vienen a España directamente son analfabetas. Es decir, no pueden desempeñar lógicamente unos empleos muy bien pagados ni muy productivos, ¿no? O sea que creo que, pero en todo caso creo que sobre todo este tema hay que estudiarlo con rigor. Es decir, oye, y los números, lo que no salga, pues no sale. Lo que tú dices, oye, hay cosas que a lo mejor en el mismo Arcasivo, yo creo que nos estamos pasando de no preocuparnos por esto. Luego, si llegamos al otro extremo, pues ya giraremos para el otro lado, ¿no? Pero gente que dice, no, es que me preocupa mucho la xenofobia. Digo, bueno, bien, la xenofobia puede ser un problema, pero yo creo que ahora mismo el problema gordo de España no es de xenofobia. Gracias. Muchas gracias. Vamos a parar aquí, o sea, acerca y se la hace. Cierro el acto y el que quiera que... Es que siguen cayendo cristales. Entonces, yo preferiría personalmente terminar. Luego ahora ya si quiere, pues aquí hacen un apartadito y como somos muy pocos... don Alejandro, muchísimas gracias por venir a la Real Sociedad. Nosotros le queríamos entregar un diploma, que damos a todos los conferenciantes. También sabe que tenemos una revista que está a su disposición, por si quiere escribir un artículo y darle un pequeño regalito. 1775. 1775. Nunca me han dado En teoría, el 14 de junio de 1775. Y bueno, también un pequeño presente de unos libritos, Y nada, darle las gracias y...